Municipal de Radiodifusión, FM San Carlos 107.7, desde San Carlos Centro, Santa Fe, Argentina. Estamos en contacto con la licenciada Natalia Sarriccio. Ella enseguida se va a presentar, nos va a contar cuál es su título, cuál es su competencia, nos va a dar información acerca de su rol profesional, pero la hemos convocado, como decíamos la semana pasada, porque estamos comenzando a hablar un poco de los excedentes de la producción de nuestros huertos frutales o de nuestros huertos hortícolas y de la manera del aprovechamiento de todos estos excedentes. Pero aún allí, aún antes de llamarlos excedentes, hay partes de las plantas que son muy valiosas, y de los alimentos también que son muy valiosos, y que a veces no consideramos o no tenemos en cuenta en el consumo. Sobre todo en épocas como las que estamos transitando, donde toda economía que se pueda hacer a nivel familiar es importante. Ustedes saben que venimos hablando desde hace bastante tiempo del programa municipal de compostaje domiciliario de residuos, de cómo la Municipalidad de San Carlos Centro reconoce el esfuerzo del habitante que realiza esta tarea en su hogar y no traslada residuos a la disposición final, mejorando de esta manera, generando un círculo virtuoso en general de lo que es la economía ambiental. Pero también podemos reducir lo que ya estamos reduciendo. Natalia es nutricionista, me adelanto un poquito a presentarla. Llegamos al contacto con ella a través de nuestro amigo Jorge Rabey, que como ustedes saben es el promotor de compostaje aquí en la localidad. Y él nos explicó, la tarea incluso desinteresada que Natalia realiza acerca de concientización en este tema. Bienvenida, Natalia. Por favor, presentate para que te conozcan. Estás en la radio municipal 107.7 del gobierno de San Carlos Centro y tenemos una audiencia todos los días miércoles en 2 horarios que sigue estos temas. Hola, ¿cómo andan? Buen día a todos. Creo que esto lo van a hacer a la mañana o si no, buenas tardes, buenas noches en el horario que lo oigan. Sí. Se me vienen muchos disparadores aparte de tu presentación nomás. Como bien dijo el presentador, yo soy licenciada en nutrición, pero a mí me pasó que cuando me recibí de la carrera hice un clic en un montón de otras cosas y es por eso que me orienté a una formación que es la que practico hoy en día, que es basada en plantas, pero a la vez el estudiar y ejercer mi profesión obviamente desde una base, desde el plant-based, desde este método científico, también me hizo empezar a estudiar un poco más, y no sé si perfeccionarme, pero un poco más entrar en el tema real de la soberanía alimentaria. Bueno, vos que sos ingeniero en estos temas podés capaz que coincidir conmigo en un montón de aspectos, en aspectos socioeconómicos y sobre todo con la sustentabilidad, porque si bien obviamente sabemos todo lo importante que es nutrirnos y una buena salud, no podemos tener una buena salud si nuestro planeta no tiene una buena salud. Y hay un eje muy importante vincular entre cuerpo y territorio. Todo lo que le pasa al territorio nos pasa a nosotros también. Es muy interesante. Juega un rol fundamental. Es muy interesante ese punto de vista. Es un tema muy amplio. Yo te diría incluso que es un tema muy espinoso porque la situación social que hay en nuestro país con el tema de la mala palabra que es el hambre, ¿no es cierto? Y a veces cuando uno dice que muchas veces hambre es una situación socioeconómica, pero también hambre a veces es ignorancia acerca del uso de los propios recursos, se puede caer en posiciones, digamos, que pueden ser vistas de una manera o de otra, consideradas como una falta de respeto para los pobres o consideradas como un aporte. Es un tema muy espinoso y realmente es un tema que en su profundidad nos llevaría a un análisis social y económico y político, ¿no es cierto?, muy profundo, Natalia. Y realmente creo que es un tema para un debate amplísimo, ¿no es cierto? No obstante, nadie sabe la sed con la que otro bebe, es decir, nadie sabe la situación económica o la situación social a veces en que se encuentra una persona que tiene cercana, y por eso este programa trata de aportar
a alimentar la idea de que podemos producir nuestros propios alimentos y que podemos enriquecer, nutrir mejor nuestra calidad alimentaria y nuestra calidad de vida a través del consumo de vegetales producidos en origen, producidos en nuestras casas, reutilizando nuestros espacios, ¿no es cierto? Y a eso va un poco este programa, a lo que podemos hacer con lo que tenemos a mano, ¿no es cierto? Y por eso te convocábamos. Totalmente. Hay una gran frase que a mí me gusta mucho, que es con lo que tenés a hacer, y se aplica a un montón de cosas. Particularmente por lo que ustedes me convocan, y bueno, yo obviamente cuento desde qué lado trabajo y desde qué lado lo pienso y divulgo esto, es sobre la revalorización de los alimentos. Sí, tal cual, lo que comentás es un tema muy amplio. Yo justamente también cuento desde qué lado abarco y desde qué lado difundo, y cómo mi posicionamiento como persona, porque dice que uno como profesional primero es persona, y de qué lado mira las cosas. Puntualmente en el tema que por lo que ustedes me convocan y me gusta muchísimo hablar, es sobre la revalorización de los alimentos. Porque si estamos hablando justamente de poder producir nosotros nuestro alimento con lo que tenemos, y yo lo que había dicho también hace un ratito con vos hablando en privado, es la frase de con lo que tenés haces, que a veces no necesitamos tener grandes cosas, o como le pasa a ustedes, grandes espacios en tu casa, para volver a rescatar aquellos alimentos que muchas veces desechamos. Excelente idea. Yo creo que sí, esto más que nada es un poco saberes que nuestros abuelos o nuestros padres hacían y que nosotros fuimos perdiendo. De hecho, en el primer año, te cuento, de la formación como licenciada en nutrición, que yo ahora soy docente, enseñamos cómo se pesan los alimentos después de que los pelamos y después de que formamos residuos. Y lo que yo les hago hincapié a mis alumnos es que en realidad eso no son residuos. La cáscara de la zanahoria nosotros se la sacamos por una cuestión estética, y eso no es un residuo, eso es totalmente comestible. Y eso tiene un valor nutricional muy alto, porque les cuento a la gente que nosotros tenemos lo que se llama nuestro intestino, microbiota intestinal. Microbiota tenemos muchas partes del cuerpo, pero la que está particularmente en nuestro intestino es lo que modula muchas cosas de nuestro cuerpo, de nuestro sentido, de nuestro metabolismo, y por eso hablamos siempre del eje cerebro-intestino. Todas esas cáscaras que a veces nosotros descartamos por una cuestión estética, alimentan la microbiota. Y eso es alimento, medicina y nutrición pura que estamos tirando a la basura. Entonces, bien, a veces con el simple acto de empezar a revalorizar y empezar a consumir aquellas cosas que tiraríamos, estamos haciendo un cambio tremendo en nuestro cuerpo. Y siempre bien, para bien. Y ahí se nota el valor de lo orgánico, de la autoproducción, donde sabemos que esos alimentos totalmente en su superficie no están contaminados, no llevan ningún químico, ¿no es cierto? Y por eso es importante, digamos, la producción propia. Más allá de eso, ¿qué recomendaciones nos darías para quienes compran sus verduras y tienen que utilizarlas y quieren utilizar las cáscaras para eliminar todo tipo de residuo que puedan traer? Bueno, primero que nada, obviamente sanitizar los alimentos. Yo no puedo hacer hincapié si son de producción agroecológica o no, cómo sacar, etcétera, porque ya es algo que me excede y eso sería una recomendación muy puntual. Aunque vos no me la consultaste, le cuento a la audiencia, pero sí lo que siempre recomendamos como línea base es sanitizar los alimentos. Vienen lavandinas que son aptas para alimentos y agua. Eso, bueno, lo pueden consultar con un profesional de bromatología o de medicina de confianza. La información está al alcance. Vamos a sanitizar los alimentos. Después lo vamos a lavar bien, obviamente. Ya cuando el alimento no tiene tierra, es perfectamente apto para el consumo. Bien. Entonces, por ejemplo, voy a hablar de una verdura particular que estoy por cocinar, la remolacha. Mucha gente compra la remolacha sin hojas, sin tallo, y la pela entera. Uh-huh. ¿Qué es lo que recomendamos nosotros, o particularmente yo? Cuando está bien limpia la remolacha, las hojas las dejamos aparte, pero la podemos utilizar para hacer torrejas, para hacer tortillas. Ayer una persona en la verdulería me contaba, sale la charla en la verdulería, que él hace canelones, que me dice, sale muchísimo más rico el canelón así que con acelga sola. Y la remolacha, después, sin pelarla, podemos hacer lo que queramos. La podemos rallar, podemos hacer, por ejemplo, remolacha marinada, que la dejamos un jugo de limón. Comemos la raíz también. ¿Cuánta gente le saca la raíz o los bulbitos de la remolacha? Y eso es perfectamente comestible. Perfecto.
Y no quisiera, digamos, interrumpir tu discurso, pero hablanos de, en general, otras verduras que menospreciemos sus partes externas. Hacenos una especie de listado de lo que podemos reutilizar. Mira, te puedo hablar de memoria un poco lo que trabajo yo, de que como y hablo en consultorio. La batata, por ejemplo, consume con, perdón que lo trato de usted, me quedo. ¿Vos la consumís con cáscara o sin cáscara de batata? Mira, normalmente sin cáscara, salvo cuando la hago asada, que bueno, ahí la cáscara tampoco se consume en su totalidad, pero envuelve, digamos, a la raíz esta cuando uno la cocina a las brasas, ¿no? Pero si no, sí, normalmente le retiro la cáscara. Bueno, la cáscara de la batata es una parte fermentable, una fibra que es alimento puro para nuestra microbiota. Nosotros por cultura lo pelamos. Incluso me parece hasta medio tonto pelarlo de nosotros, porque viste que es difícil pelar la batata, porque tiene una piel como muy dura y muy adherida. Sí, ¿Cuánto tiempo gastamos haciendo esto? Todo lo que sea menos trabajo en la cocina, seguramente que a muchos nos va a encantar. Bueno, yo lo que más recomiendo es que coman la batata con cáscara, la manden así al horno, si quieren le hagan un corte. Obviamente, como dije antes, la batata limpia. Claro. Se manda al horno. Esa cáscara, primero que de sabor es muy rica, o sea, tiene gusto a batata, y segundo, eso que les explicaba, es una parte de fibra fermentable, nosotros la clasificamos así, que es súper necesaria para que las bacterias que tenemos, bacterias y otros microorganismos que tenemos en el intestino, consuman. Y es algo que hubiéramos tirado a la basura. Después, la selga también, que está un poco más difundido como los tallos de la selga, pero no mucha gente lo hace. La mayoría de la gente corta la selga y los tallos lo tira. Y va el compost. El compost tiene que ser nuestro último eslabón, claro, en el manejo de frutas y verduras. En realidad las pencas las podemos hervir y las podemos utilizar en lo mismo que estamos utilizando las selgas. Las cortamos bien chiquitas. Hay gente que hace las pencas rebozadas. A mí me parece que es una preparación como muy hacer dos cosas distintas, me parece que es mucho tiempo y gasto de recursos. Cuando esos tallos perfectamente los podemos incluir en la misma preparación que usaríamos la selga. Exacto, entiendo. Uh-huh. Muy bien. Hay en los hábitos de consumo, ¿no es cierto?, alguna cuestión que tiene que ver un poco con la industrialización de los alimentos, ¿no es cierto? El acercarnos, el llevarnos a la huerta, el tener la huerta propia, aunque sea un huerto vertical, aunque sea una pequeña producción en nuestra casa, nos acerca a la naturaleza y nos hace ver, digamos, las plantas como realmente son, no como las recibimos a veces procesadas o preparadas, ¿no es cierto? Y esto empieza a disparar todos estos significados, ¿no es cierto? Desde el punto de vista de la nutrición, ¿no es cierto? ¿Cuáles serían, porque ahora te dejo un poco libre para que vos nos cuentes en profundidad, cuál es tu recomendación en general para aportar un poco a la economía familiar, ¿no es cierto? Sé que tenés muy digerido el tema, muy considerado el tema, y a lo mejor la pregunta que yo te haga no va directo a lo que vos nos querés decir, por eso te damos estos minutos para que vos expreses el núcleo, digamos, de la idea, y así se la podemos hacer llegar como corresponde a nuestros oyentes. Mira, en realidad sí entiendo tu punto, pero te lo puedo hacer más sintético. Para ayudar a la economía de las familias, lo que ustedes siempre tienen que pensar es que comer plantas siempre va a ser más sustentable para su economía familiar, para el planeta y para todo este tema que habla de la microbiota. No es necesario comer alimentos que tienen que ser traídos de otra parte del país o tienen que ser importados, por ejemplo, hoy en invierno comerse un ananá, sino que la misma naturaleza nos va dando por estación alimentos que son muy nutricionales y por región tenemos la variedad. Así que, ya que ustedes tienen esta linda iniciativa de que la gente tenga huertas en su casa, que cultive lo que sea, lo que pueda, pero siempre aporta. De hecho, hoy en día está tomando como más fuerza esta rama de la medicina a la cual la nutrición se une, que es la fitomedicina. No sé si ustedes tenían algún conocimiento de esto. No, por eso estamos recurriendo a vos. Contanos qué es la fitomedicina. Bueno, la fitomedicina justamente es esta rama de la medicina que recupera esos valores ancestrales con sustento científico para poder aplicar estos recursos que está de la naturaleza y que podemos tener en el patio de nuestra casa para ciertas patologías. Por ejemplo, el uso de la hoja de aloe vera.
para ciertas patologías digestivas. Por ejemplo, la menta. Fíjate vos cómo te digo, 2 plantas que cualquiera podría tener en su casa, pensando que son unas plantas decorativas. Sí, claro. Muy comunes. Después tenemos, por ejemplo, se me ocurre esta que es silvestre, que es el diente de león, me parece que la digo bien, diente de león. Sí, el diente de león, para nosotros el Taraxacum officinalis es una especie de planta que suelta, digamos, un escapo floral con una semilla como la del que llamamos panadero, a veces, que es la del cardo, ¿no es cierto? Claro. De gusto amargo, de gusto bastante amargo, y que creo que es cardiotónica, ¿no es cierto? Sí. Nosotros hay muchas implicancias de esta planta que crecería para cualquiera, sería un yuyo nada más. Lo recomendamos en infusiones, siempre aplicado a cierta terapia de cierta patología digestiva. Pero lo que voy es esa revalorización de lo que tenemos a nuestro alrededor. Asimismo, por ejemplo, usamos mucho el vinagre de manzana. Pero, ¿qué quiere decir con el vinagre de manzana? Que se lo vayan y se lo compren, sí, pero también pueden hacer vinagre de manzana de su mismo resto de manzana. Y acá voy a abrir una puerta muy linda que cualquiera puede hacer en su casa, que es la puerta de los fermentos. No sé si acá en el programa han hablado en algún momento de los fermentos. No, porque no hemos entrado, hemos siempre girado en torno a la producción, ¿no es cierto? Y estamos ahora abriendo este capítulo, como así te digo que en alguna oportunidad, por lo que decís del diente de león, hemos hablado de una escuela argentina que ha rescatado el valor de las plantas silvestres, de las plantas ruderales, de las que crecen en caminos, en terrenos abandonados, y digamos, rescata su valor alimenticio también, ¿no es cierto? Sí. Y ese es otro gran capítulo para alguna vez transitar. ¿Cuánto alimento hay que nos rodea y que no conocemos cómo utilizar, ¿no es cierto? Pero hablanos de los fermentos. Hablanos de los fermentos. Sí, pero de una, haciendo una relación con lo último que decís, nos enseñaron a pensar de que un alimento es un paquete en góndola y no en realidad lo que tenemos a nuestro alrededor. Exacto. Es muy loco eso. Exacto. Y lo que llamamos malezas a veces es una mala interpretación de la potencialidad de una planta. Totalmente. Bueno, tema fermentos. Es una puerta muy hermosa, cualquiera puede ser fermentista. ¿Por qué ahora los nutricionistas y esta parte de la medicina se están inclinados a los fermentos? Bueno, porque las fermentaciones salvajes crean microorganismos, en realidad se fermenta a través de microorganismos, y esos microorganismos tienen efectos beneficiosos en nuestro cuerpo, especialmente, como vuelvo a mencionar, la microbiota intestinal. Podemos hacer fermentos, eso es lo más lindo, y ¿por qué traigo este tema? Lo traigo a colación, porque podemos hacer fermentos de restos que nosotros pensaríamos que son desechos o son residuos. En el caso de la manzana, podemos hacer vinagre de manzana a través del carozo, o cáscaras, por ejemplo, partes de la manzana que no queramos consumir, lo podemos hacer fermentar. Podemos hacer ciertas, yo lo llevo mucho a consultorio y enseño mucho a mis pacientes, que también tuve que aprender de otra persona que me enseñó a fermentar, a cómo armar nuestras mismas gaseosas. Y por ahí capaz que la gente escucha esto y dice, ¿qué está diciendo esta delirante? No, porque nosotros podemos, a través de los jugos de la fruta, agua, iniciarlos como activador. Ahí hay microorganismos que al fermentar y al comer azúcar generan gas. Entonces por eso podemos armarnos nuestras propias gaseosas a nuestro gusto y poder escaparle un poco a los ultraprocesados que hoy en día, gracias a la ley de etiquetado frontal, podemos identificar como cosas que son nocivas para nuestra salud. Por ejemplo, el chucrut también es un fermentado, es un gran fermentado, porque hacemos fermentar el repollo con los mismos microorganismos que tiene, y a su vez ese repollo nos aporta mucho calcio que está mucho más disponible por haber estado fermentado. Y es algo tan simple como dejar repollo, bueno, no sé si has hecho chucrut, pero viste que es más que nada masajear el repollo con sal, y todo el líquido que sale es en donde vamos a dejar fermentar ese repollo. Bueno, es una artesanía, ¿no es cierto? Es una actividad muy reconocida. Hay personas en la zona que son especialistas en el tema. Obviamente uno conoce la práctica, pero quienes tienen más ascendencia suiza o alemana tienen, así como los que tenemos ascendencia italiana, tenemos habilidades en otro tipo de elaboraciones, ¿no es cierto? Pero sí, el chucrut aquí es muy respetado. Tenemos en la zona la fiesta de la cerveza, y es un alimento conocido y es sabida, digamos, su preparación y digamos hoy justamente hablábamos de las técnicas ancestrales, digamos, de conservación. El chucrut es un producto que sabemos
de su elaboración y su tiempo de conservación, cuando estaban activos los sótanos de las casas y todas las familias hacían sus conservas, ¿no? Creo que abrimos un capítulo muy interesante. Lo de los fermentos es fantástico, lo de las gaseosas autoproducidas es muy interesante. Obviamente son temas profesionales y temas que llevan muchísimo tiempo. Lo que nos va a empezar a faltar a partir de ahora, porque estamos un poco llegando al tiempo de nuestro programa. No obstante, creo que, como vos decís bien, abriste capítulos, ventanas e ideas, ¿no es cierto?, y espacios muy interesantes. No va a faltar oportunidad para volverte a convocar, y quisiéramos pedirte, lamentablemente, que cierres de alguna manera tu participación acá. Te agradecemos muchísimo que nos hayas atendido de esta forma tan generosa. Estamos muy contentos de tener este contacto a través de Jorge Rabey, y quedan las puertas abiertas para cuando vos quieras en un programa trabajar un poco el tema de fermentos, el tema de gaseosas autoproducidas. Es interesantísimo, así que quedamos a tu disposición. Te damos estos minutos para el cierre, para una recomendación final, y para, si querés, expresar, digamos, alguna forma de contacto contigo para que la audiencia lo haga. Está abierto el espacio de aire para ello. Bueno, muchas gracias. Mi contacto, antes que me olvide, me pueden buscar en Instagram como Géminis Nutrición. Y me parece como un mensaje general, y siempre abriendo puertas y no cerrándolos, decir que la alimentación basada en plantas no se reduce solamente a una persona que sea vegana o vegetariana, por el motivo que sea, sino que justamente indicar todos esos potenciales y esos beneficios que nos van a aportar las plantas, porque la fruta, la verdura, las legumbres, los cereales son plantas, que nos dan unos beneficios incalculables, y que no es tan difícil como se piensa. A veces, hasta tomando una manzana más todos los días, nos aporta 150 gramos de manzana, nos aporta ya una mejora a nuestra microbiota intestinal. Dicho esto, también decirles que a veces podemos replantearnos si lo que estamos tirando realmente es un residuo o es algo que nosotros no sabemos consumir. Hoy en día también tenemos la gran herramienta que es Internet, entonces también podemos buscar otras personas que, tanto fermentistas como dije, que sepan usar esa parte de la fruta que nosotros no usamos. Algo que podemos buscar también son las generaciones que nos antecedieron, como antes nuestras abuelas hacían su propia levadura, que hoy en día sabemos que se llama masa madre, y ir preguntando e ir buscando esas recetas, esos saberes que se van perdiendo, pero que hoy, con la situación climática y la situación de hambruna que vivimos, son vitales. Me parece que me gustaría cerrar con ese mensaje de que se abran las puertas siempre y ampliemos nuestra cabeza y nuestro conocimiento. Natalia, muchas gracias. Repetinos, para despedirnos, tu nombre completo y tu matrícula profesional, y con esto nuevamente agradecidos porque nos hayas acompañado. Bueno, mi nombre es Sarricha Natalia, mi matrícula profesional en la provincia de Santa Fe, que es en donde ejerzo, estoy matriculada, es 1598, y mi contacto, si quieran buscarme en Instagram o en Facebook, es Géminis Nutrición. Natalia, muchísimas gracias, muy contentos de haber establecido este contacto contigo. Te despedimos y te esperamos en otra oportunidad. Las puertas están abiertas. Bueno, muchísimas gracias y gracias por convocarme. Nos vemos. Esto fue desde 107.7, Servicio Municipal de Radiodifusión. Este programa destinado a quienes se dedican a la autoproducción de alimentos o a la producción agroecológica de los mismos. Soy Rubén Broda, del equipo de gobierno de San Carlos Centro. En el aire, el Servicio Municipal de Radiodifusión, FM San Carlos 107.7. Desde San Carlos Centro, Santa Fe, Argentina.